Bien. Luego de que yo les presento los temas que vamos a ver en esta clase, vamos viendo los elementos escritores. En este caso es la viromen o el bolígrafo. Bien. La viromen. Acá se sitúan en una fecha, en una época bastante especial, hacia 1938. Se patenta en Hungría el primer bolígrafo o virome, perdón, inventada por Ladislao Virón, que era pintor, periodista y escultor, ¿sí? Se llamó viromen por la asociación de Virón, que era su apellido, y Maine, que era un amigo de él, ¿sí? Si ustedes se sitúan en ese contexto histórico, eran comienzos de la Segunda Guerra Mundial, por lo cual Ladislao Virón emigró hacia nuestro país. No sé si ustedes tienen conocimiento, ¿sí? Se dice que la viromen es un invento argentino, ¿sí? Bueno, o sea, tal cual como se la conoce. Anteriormente hubo intentos, pero lo que hizo Ladislao Virón, ¿sí? Junto con su socio, fueron mejorar ese sistema, ¿sí? Acá en el módulo tienen un poco más de historia de cómo es la huida de Europa hacia nuestro país, ¿sí? Acá, si ustedes pueden ver en la pantalla, Ladislao Virón dicen que se iluminó al ver jugando a las canicas a unos chicos junto a una acera recién asfaltada, y que inventó el bolígrafo. Más que inventó, yo diría lo mejoró al ver que una canica o bolita dejaba un rastro negro sobre la tierra tras pasar por el asfalto, ¿sí? Si ustedes pueden ver la gráfica, en el módulo también lo van a ver, ¿sí? Es esa microesfera o bolita que le añadió, ¿sí? Aquí hay un conducto por donde va a pasar la tinta desde ese canal o cánula hacia la esfera que le agrega. Entonces, esa esfera va a dosificar la tinta en el cual está en el elemento escritor. Bueno, pasamos al lápiz. Antes de la descripción del lápiz, yo quisiera que ustedes, ¿sí? Luego analicen. Recuerden que esta clase de presentación no es todo lo que está en el módulo, ¿sí? Sino son simplemente algunas características o un tema, algo más destacado de ese tema que estamos viendo, ¿sí? Por ejemplo, en la lapicera ustedes van a ver cómo lapicera, viromen o bolígrafo, que le llamamos, ustedes van a ver cómo fue la evolución del diseño, ¿sí? Los distintos tipos de bolígrafos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, este bolígrafo que es distinto porque es retráctil, ¿bien? Nos quedó en el lápiz nomás, no vemos lo otro, profe. ¿Cómo? Sí. Quedamos con la imagen del lápiz y la descripción, pero usted la Claro, escucho que está viendo el bolígrafo retráctil y no pareció nada. claro, así es. Lo que yo les estaba diciendo era que esto es solamente una síntesis de lo que está en el módulo y de lo que ustedes también pueden seguir investigando, por supuesto, ¿sí? De los distintos diseños y de cómo fue avanzando y de los Buenísimo. distintos, claro, bien, y de los distintos tipos de bolígrafos, ¿sí? Hay bolígrafos de trazo fino, de trazo grueso, de distinto color, de distinto diseño.
Yo les doy un tip para que averigüen, por si quieren, investiguen, ¿sí? De por qué el capuchón de las lapiceras tienen, a ver si tengo a mano, no sé si ustedes tienen a mano, tienen un pequeño orificio, ¿sí? ¿Pueden verlo ustedes? Sí. No sé si justo alguien tiene ahí a mano la tapa o Sí, el capuchón de la lapicera. sí, tiene un orificio en la punta. Bien, podrían investigar, pueden ser un tema del trabajo de investigación que les voy a pedir al final, que investiguen por qué, ¿sí? ¿Por qué tiene ese orificio? Hay una razón específica. Por eso les digo, esto es un extracto, ¿sí? Una síntesis, pero no es todo lo que se va a ver de viromen o bolígrafo. ¿Bien? Ahora sí, yo paso al lápiz, que es otro elemento escritor que usamos a diario, comúnmente usado, ¿sí? Y es el lápiz. Todos conocemos el lápiz. Su interior está formado por una mezcla de grafito, que es una variedad de carbono, y arcilla. También lo situamos históricamente, ¿sí? En 1795 se inventó una fórmula de mezclar polvo de grafito con arcilla, cortando el producto resultante en pequeñas barras que luego se cocían. La dureza de estos lápices depende de la proporción entre grafito y arcilla. Cuanto más grafito se utilice, más blando u oscuro es el trazo del lápiz. En 1812, el estadounidense William Monroe ideó un proceso que aún se emplea en la actualidad, mediante el cual se podía embutir la mezcla de grafito o arcilla entre dos trozos de madera de cedro, ¿sí? Lápiz. Por supuesto que dentro de lo que conocemos como lápices tenemos distintos tipos de lápices. Ustedes verán que se clasifican para saber la tipología de lápices como 2H, HB o 2B, ¿sí? Ustedes pueden verlo si lo tienen a mano. ¿Qué significa esto? La H corresponde a la palabra en inglés de hard, ¿sí? O duro, en español. La B, B larga, ¿sí? Nos está indicando la palabra black, negro en español, ¿sí? Entonces, H, los lápices que tienen esta letra, tienen una baja proporción de grafito, por lo que dejan un trazo más fino. Cuanto más alto sea el número que lo acompaña, menos composición de grafito y por lo tanto más fino será ese trazo. En cambio, los lápices con la letra B consisten en una composición alta de grafito y como resultado, los lápices tienen un trazo más grueso y oscuro, ¿sí? Ustedes acá en la pantalla están viendo una gráfica, aquí en la parte derecha de su pantalla, ustedes pueden observar, ¿sí? Cómo es la composición, según la combinación de números y letras, que va desde el 9H, ¿sí? Hasta el 9B, B larga, ¿no? Entonces significa que estos, ¿sí? De esta composición, más o menos hasta acá de la rueda, ¿sí? Tienen un trazo fino y cierta dureza. En cambio,
Si me voy al otro extremo de esta rueda, de esta gráfica, significa que estos lápices, ¿sí? Por ejemplo, 7, 8 y 9B contienen mayor cantidad de grafito, por lo que por lo que su resultado va a ser un trazo más grueso y oscuro, ¿sí? Esto también es solamente una pequeña exposición de lo que ustedes van a ver en el dossier o en el módulo. Van a explicar, les explica que, por ejemplo, estos tipos de lápices, ¿sí? Que denotan un tono más claro y tienen mayor dureza, por el menor contenido de grafito, es muy usado, por ejemplo, en planimetría. Ustedes, cuando tengan planimetría, se van a dar cuenta los tipos de lápices, ¿bien? Por ejemplo, se usa en arquitectura, en ingeniería para la realización de los planos o croquis. En cambio, si yo me voy al otro extremo, estos tipos de lápices con mayor contenido de grafito, ¿sí? Les está diciendo que son más blandos, tienen un trazo más grueso y oscuro, se utiliza mucho en la parte artística, en el ámbito artístico, ¿sí? Tienen un comportamiento en un soporte de distinta manera. Seguramente este tipo de lápices no podrán usarlo convenientemente ustedes el día que tengan que hacer un plano, ¿sí? Eso se van a dar cuenta cuando realicen los trabajos de planimetría. Bien, ¿me van entendiendo? Sí. ¿Alguna pregunta, algún aporte? El F, No, en qué prácticamente, dónde se lo usa más? ¿Cuál, perdón? El F. Pues Ah, siempre perdón. lo que vemos, compramos el HB, todo lo demás, pero en la práctica no me topé con un F. Bien. Estos intermedios, lo que ven acá en la gráfica, son los comúnmente usados, ¿sí? Justo en estos momentos no tengo uno, pero este que tengo acá, en la descripción de la caja estaba, acá no, pero este es un F, qué lástima que no puedan ver. A ver, no, este no llega a tener la proporción tanto de grafito, perdón, acá está, acá, tiene cierta dureza, ¿sí? Y el trazo es oscuro y más grueso, ¿sí? Esto está en una proporción, este sería un 5 o un 6B, pero si ustedes tienen un portamina, ¿sí? El portamina está, por supuesto, en este sector de los que tienen menor contenido de grafito. Los intermedios, acá los intermedios son de uso común, son los que cotidianamente tenemos en casa, ¿bien? ¿Por qué? Porque como les decía, estos extremos son de uso específico, ¿sí? Ya los van a ver, incluso a esto, ¿sí? Muy buena acá la pregunta o la acotación que hace aquí Carlos. Ya van a ver al final la actividad que yo les pido, pueden ir subiendo algún tema, ¿sí? Ustedes mismos pueden plantear los temas que les va a servir en la actividad que yo les estoy proponiendo. Bien, acá me preguntan para hacer un plano, ¿qué tipo de lápiz se usa? Bien. Bueno, veamos qué es un plano primero. Ustedes en criminalística ya saben cuántos tipos de planos se conocen, ¿sí? ¿Vieron ese tema?
croquis o planos? Croquis sí, plano, bueno, sur todavía no vimos. Bueno, son similares, son los mismos conceptos. Cuando ustedes estudian los tipos de croquis o planos, está el croquis a mano alzada, ¿sí? O croquis de emergencia. Por lo general, son lápices comunes que se usan, ¿sí? Porque como la misma palabra lo dice, son croquis a mano alzada, en el lugar del hecho, sin los elementos necesarios convenientes para el dibujo técnico, que utiliza el dibujo técnico. Entonces, cuando se realiza ese croquis y ustedes lo tienen que volcar en un plano pulido final, ¿sí? Ahí sí ustedes necesitan ciertos elementos para poder realizarlo de la mejor manera. Necesitan papel especial, eh, debidamente rotulado, ¿sí? Necesitan plantillas específicas, pueden utilizar letrógrafos también, y ahí sí van los lápices específicos, ¿sí? De dibujo técnico. Pueden ustedes poner en la actividad que yo les voy a pedir qué tipos de lápices, ¿sí? No es muy difícil, lo van a encontrar en la web. Incluso hay marcas específicas que usan no es por hacer promoción comercial, pero hay marcas específicas que usan los dibujantes y, y los profesionales del área, ¿sí? Del área de la arquitectura o de la ingeniería, que, bueno, ustedes debidamente van a saber utilizar el día que hagan, como les repito, planimetría, ¿bien? Bien el tema, la pregunta de su compañera, ¿sí? Ya saben, en definitiva, para un plano o un croquis de emergencia, no es específico un lápiz especial, ¿sí? Sino que sea más bien de un uso común y cómodo para ustedes. En cambio, sí, ya cuando tienen que hacer un plano específico, el final o el pulido, ahí sí necesitan distintos tipos de lápices más especiales que puedan usarlo con los elementos para determinar y darle ese acabado final al plano. ¿Bien? Ahora pasamos, ¿sí?, al cálamo. No sé si ustedes alguna vez escucharon esta palabra. ¿Alguno la conoce o tiene idea de lo que puede hacer? No. Bueno, acá más o menos el dibujo les da un indicio de lo que es el cálamo. Acá en la pantalla, si ustedes pueden observar, en la parte derecha, ¿sí? ¿Por qué elegí este dibujo? Porque ya les da la pauta de qué De es, una pluma. bien, o de dónde se originaba el cálamo, incluso con tinta en su respectivo tintero, y que esto es muy antiguo, ya no se usa. Y ven, por supuesto, sobre una mesa una especie de pergamino, ¿bien? Sí. O sea que estoy más o menos dando una pauta de la trilogía que vemos en estas primeras unidades de documentología, que es tinta, elemento escritor y soporte. Lo que suponemos que dentro de ese soporte se realizó una escritura. ¿Bien? Sí. Bueno, acá la breve introducción al cálamo. Los libros en vitelo pergamino vinieron a sustituir a los rollos de papiro y la pluma de cálamo desplazó a la pluma de caña. Aunque los cálamos se pueden hacer con las
plumas de las alas externas de cualquier ave, las más preciadas eran las de pato, cisne, cuervo y más tarde las de pavo. Las primeras alusiones de plumas de cálamos datan del siglo VII después de Cristo. A ver. Perdón que me sale un mensaje de que no estamos quedando sin tiempo, ¿sí? Tenemos unos 9 minutos, un poco más. Bueno, como estábamos viendo, las primeras alusiones a las plumas de cálamo datan del siglo VII después de Cristo, proceden del teólogo español San Isidro de Sevilla, y como ustedes luego pueden estudiar, este objeto fue la principal herramienta de escritura durante casi 1300 años, ¿sí? Yo los invito a que después, aparte de ver el módulo, que suban a la plataforma, pueden encontrar muy buena información, ¿sí? En la web, en muchas páginas, cómo se trataba el cálamo y cómo se biselaba la punta del cálamo para poder realizar una escritura óptima. ¿Bien? Por eso les vuelvo a repetir que esto, en cada presentación que yo les pongo, es solamente una parte mínima de lo que está en el módulo, ¿bien? Y luego continuamos con la pluma. Yo aquí elegí una gráfica, ¿sí? Distinta. Ustedes pueden ver esta pluma, que es con una punta metálica, ¿sí? Que fue un avance en el cálamo, ¿sí? Sí. Por eso, aquí también elegí más o menos una letra que se podía hacer con las antiguas plumas, ¿bien? Hacia el siglo XVIII, el papel había sustituido a la vitela como principal superficie de escritura. Ustedes ya ese tema lo tienen estudiado, ¿sí? Como el papel suple a la vitela. Y se producen más escritos para el mundo del comercio que para la iglesia o la corona. A lo largo de este periodo fueron múltiples los intentos por conseguir una herramienta de escritura que no exigiera estar afilándola, como pasaba con el cálamo. Cada vez que había un desgaste, tenían que estar afilando el cálamo, ¿bien? La primera pluma patentada de acero, bien, acá está, esto es un ejemplo nada más, la gráfica, la construyó el inglés Brian Donkin en 1803. A partir del siglo XX, la pluma estilográfica se convirtió en el principal instrumento para escribir hasta la aparición del bolígrafo. ¿Bien? Bien, y ahora un breve video sobre los rotuladores, ¿sí? Que nosotros los conocemos comúnmente como marcadores o resaltadores, ¿sí? Ustedes pueden apreciar acá el tipo de tinta, la punta específica de lo que conocemos como marcadores. Yo les voy a ver, vamos a ver el breve video. ¿Pueden verlo y escucharlo? Sí. Por ahora verlo nomás. Bien. Claro, lo puedo ver. Bueno, no importa el Sonido. sonido, porque es una música de fondo, es solamente para ver el comportamiento en el soporte, ¿sí? De estos rotuladores. Ustedes van a estudiar en el dossier, que es un invento japonés, ya van a saber de quién, y que esto les servía mucho a la forma de escritura de los japoneses, ¿bien?
y que se propagó por Occidente. Nosotros lo utilizamos para resaltar, por eso le decimos resaltadores. Bien, vean que tienen trazos gruesos y trazos finos, porque ahí les está mostrando las puntas, son fieltros, que son tipos de fibra. Bien, no como el bolígrafo, que es una microesfera metálica. ¿Ven? Esto es una microesfera metálica. ¿Sí? En cambio, esto, ¿sí? Es un tipo son fibras, ¿sí? Fieltro específicamente. Y se dosifica la tinta, otro tipo de tinta, de otra forma sobre el soporte. ¿Bien? Bueno, esto es todo por ahora, pero es una breve síntesis, como les vuelvo a recalcar, de lo que ustedes van a encontrar en el módulo. Bien, si tienen alguna duda, la preguntan, o para eso está la plataforma. Yo los invito, por favor, a que usemos el foro de consulta. Por eso, a ver, bien. Yo los invito a que ustedes tomen nota o realicen una captura, o con sus celulares, por favor, pueden sacar una foto de la actividad del módulo 2, perdón. ¿Lo están viendo todos? No. ¿No? No, quedó en rotuladores nada más. Ah, bien, bien, bien. Entonces voy a dejar de compartir por un momento. Bien. Sí. Ya que solamente tenemos unos 3 minutos, y ahora sí les comparto. Bien, ahora creo que está claro, la actividad 1 del módulo 2, ¿sí? No sé si pueden apreciar. Sí. O sea que hay que responder en el foro. Bien, ustedes tienen que subir, a ver, les leo atentamente, la actividad 1 del módulo 2. Hasta el día 20 de mayo, inclusive, ¿sí? Ahí está el tiempo estipulado, subir al foro consulta del respectivo módulo, ¿sí? No se equivoquen, es del módulo 2, ahora estamos en el módulo 2, o sea que ustedes tienen que ir al foro de consulta módulo 2. Una apreciación personal sobre elementos escritores. ¿Qué es esta apreciación personal? La misma puede consistir en una característica, en una información que hayas encontrado, ¿sí? En alguna página específica, que creas relevante, o algún dato curioso, algo que te haya llamado la atención de algún elemento escritor que elijas. ¿Bien? Incluso la pregunta que se planteó, ¿para qué sirve el pequeño orificio de las tapas de las lapiceras? Pueden subirlo ahí también, ¿sí? Tengo entendido que eso es para regular la presión del bolígrafo. La presión de la tinta. No exactamente. No. ¿Serviría para que se cierre más fácil? Lo que No, es pasa cuando hay variación de presión, digamos, no rebalse. Tal vez no me explico bien. Es que yo creo que usted se está refiriendo a este orificio, al que está acá, en el lado lateral. Acá hay uno muy pequeño. No, en la punta del capuchón de la Bic. Bueno, eso es específico. Eso es para otra cosa específicamente. Si no la encuentran, me dicen. ¿Sí? Pero tiene que ver con algo preventivo. Yo tenía entendido. ¿Sí? Ya por ejemplo, dice que en escuelas primarias se lo pueden meter en la boca y queda el pequeño orificio para que pueda pasar el aire.
si el que queda no sé si- Bien, sí, por ahí está el tema, por ahí está el tema. Bien, gracias por tu aporte, porque sí es así, porque se daba el caso de que muchos